Hola, buenos días, tardes, noches, ¿qué tal? Si es la primera vez que llegas a este canal, quiero presentarme, soy Carla, encantada de que hayas hecho clic en este vídeo, y si eres uno de los recurrentes de cada miércoles, quiero darte la bienvenida un día más. Esta semana estamos aquí para hablar de algo muy concreto, algo que me han preguntado mucho, sobre todo por mi Instagram, por mis dos cuentas, mi colección de maquillaje. Quizás esta colección de maquillaje os decepcione. Yo sé que tengo bastante maquillaje, no lo voy a negar, pero tampoco tengo muchísimo maquillaje. Yo no sé qué es lo que la gente se piensa realmente, pero bueno, yo voy a presentarlo aquí porque así también es una opción de dar mi opinión acerca de algunos productos y sobre todo también de contrastar un poco, porque tengo maquillaje desde marcas bastante conocidas y un poco más caras hasta, por ejemplo, del Mercadona. Bueno, antes de nada, quiero presentaros a mi uña rota. Mis uñas ya me estaban diciendo que la Navidad se ha acabado y esta no ha resistido más, porque sé que quizás se nota un poco raro en el vídeo este muñoncito de aquí. Y bueno, vamos a empezar ya. Voy a hacerlo por partes y primero voy a presentaros los productos que tengo para la cara. Es esta cestita de aquí. En cuanto a correctores, tengo estos de aquí. Este corrector verde de NYX, de la gama HD, si no me equivoco. Lo pongo un poquitito encima del grano, lo esparzo bien con el dedo, le hago toquecitos para difuminar y ya encima me echo la base y queda bastante bien. Es un verde no muy llamativo, entonces eso ayuda a que no dé mucho holcante debajo de la base. Y por otro lado tenemos este corrector de aquí, que es de W7, y este es mi corrector de confianza. Estoy súper contenta con él, tiene una cobertura increíble, a mí me gusta muchísimo, tiene una cobertura genial, se difumina muy bien, o sea, lo he puesto aquí al lado y ya prácticamente ni se nota. No soy una persona que sufra muchísimo de ojeras ni nada de eso, pero sí que es verdad que las poquitas que puedo llegar a tener, cualquier granito y demás, este corrector es increíble. Y las otras dos que os enseñaba son prebase de ojos. Esta de aquí es de Manakadar Beauty, esta me llegó en una cajita de Birchbox, es en formato crema, se difumina bastante bien. Estoy muy contenta con ella. Tampoco utilizo estas prebases de ojos muy a menudo, porque no es que siempre utilice sombras de ojos, pero cuando quiero que se potencie bien la pigmentación las uso, y tanto esta como la otra que os voy a enseñar ahora me funcionan bastante bien y no son para nada caras. Esta es la otra, es la HD, también se llama de NYX. Esta, a pesar de ser también como en crema, es muchísimo más fácil de difuminar, es bastante más sueltita y no tiene un tono tan marcado como la otra. Ya que estuve hablando de correctores y prebases, también añado estas dos prebases de cara, que son ambas de NYX. Por un lado tenemos esta, que es la Angel Veil, y por otro tenemos esta prebase que también es de NYX, que es la Pore Filler. La verdad es que esta es la que yo me había comprado y la que yo estaba utilizando mucho más a menudo, era la que tenía. Pero he probado también recientemente la Pore Filler y la verdad es que me gustan muchísimo las dos. Esta es un tono un poco más perlado, esta tira hacia blanco, pero ninguna te aporta ningún tipo de color a la cara. Y de aquí pasaríamos a las bases. Esta de aquí es la Total Control de NYX, que es la que utilizo en invierno, y esta de aquí es la Bright Future de Sephora. Solo tengo estas dos porque, como os digo, tampoco es un producto que yo utilice personalmente todos los días, solo lo utilizo cuando quiero marcar un poco más mi maquillaje. Y de aquí pasamos a los polvos de sol, los polvos compactos o como los queráis llamar en vuestro caso. Y aquí tengo tres productos diferentes, de uno estoy enamorada y de los otros dos para nada. Empezamos con los polvos compactos de Deli Plus, efecto seda. De hecho, ni siquiera sé si lo hacen ya en este formato, porque esto ya os digo que tiene muchísimo tiempo, pero continúo teniendo el producto porque no lo he usado prácticamente. Antes siempre llevaba esto en el bolso y yo procuraba, darme unos toquecitos para controlar los brillos y demás, y aunque son bastante neutrales en cuanto al tono,
notaba ese parches en la cara, notaba que además me taponaba el poro y luego se me notaba, entonces al final dejé de utilizarlos porque no me estaban dando un buen resultado. Tengo estos polvos de sol de Revolution, los Mega Bronzer, estos son el tono 2, el Warm. Este producto lo compré online y creo que ahí está el problema porque en el tono no acerté para nada, para mí es demasiado oscuro. Eso sí, de ambos tengo que decir que evidentemente si este fuera el tono correcto para mí o si tuviera la piel menos grasa seguramente hubieran sido productos que me gustasen y que son bastante económicos. Y este es el otro bronzer que tengo, estoy enamorada de estos polvos de sol. Son los Chocolate Mate de Too Faced, la verdad es que estoy encantada. Este sería un ejemplo de uno de los productos que tengo que son bastante carillos. Como podéis comprobar son mucho menos marrones que los anteriores que os estaba enseñando. Son los polvos que llevo utilizando más de un año. Todavía tengo bastante producto y los utilizo, ya os digo, prácticamente a diario porque esto junto con el corrector son los productos que utilizo en lugar a la base. Y la verdad es que, bueno, prácticamente no se aprecia cuando me lo echo en el dedo, pero quiero enseñaros aquí el efecto que tienen, que no son para nada exagerados y sin embargo una vez los utilizo con la brochita pues sí que marcan la diferencia porque de verdad se nota. Y es un producto que sin duda, a pesar del precio que tiene, repetiría una y mil veces porque los resultados son increíbles. Y una vez comentado esto pasaríamos a lo que son polvos fijadores selladores. Tengo estos 4 de aquí, cada uno de su padre y de su madre, pero bueno, ahora os voy a explicar un poco qué tal ha sido mi experiencia con cada uno. Estos son los polvos fijadores de Sephora, son blancos, es el tono que tienen. Eso me tiraba un poco ya para atrás nada más empezar porque tenía la sensación de que me iban a dejar blanca y fue precisamente lo que pasó. Y una vez me los aplicaba, después al quitarlos me dejaba la piel muy sedosa, pero blanquecina, y ya soy blanca yo suficiente, no me hace falta ningún polvo matificante para acentuarlo. Estos son los polvos de Hourglass, es el tono Veil, no sé si tiene más tonos, es tono único, pero esto ya es un poco más tirando a color carne, un color un poco más nada blanco. Estoy muy contenta con el resultado porque me deja la piel muy sedosa y además no me quita para nada el color que yo llevo y me aporta luminosidad. Son estos de aquí, los de Hourglass, y pues la verdad es que están bastante bien. Sí que tienen un poco a la claridad, pero luego una vez elimino el producto simplemente me queda pues esa suavidad, pero nada de tono. Con Hourglass es un producto que me gusta mucho, estoy muy contenta, pero sí que es verdad que es bastante caro, entonces evidentemente es una inversión bastante grande que no sé si llegaría a hacer teniendo en cuenta que hay otros productos más baratos que también me dan buenos resultados. Estos son los Pitch Perfect, que son los polvos fijadores de Too Faced, tenía muchísimas ganas de probarlos, aunque la verdad es que todavía no lo he hecho oficialmente, pero son los polvos translúcidos Pitch Whisper. Este es el tono que tienen, es bastante parecido al de Hourglass, quizás un poquito más rosado este puede ser. Pero también me han hablado muy bien de estos polvos fijadores, entonces tengo muchas ganas de probarlos y ver qué tal. Aunque los que suelo utilizar más a diario, que os voy a enseñar ahora, son incluso más baratos y me funcionan estupendos. Son estos de aquí, que son los Banana Dreams de W7. Tampoco es un producto que utilice a diario, pero sí que es verdad que me ayuda mucho a controlar la grasa. Hay días en los que noto que lo necesito, mi piel me lo pide y entonces es cuando tiro de ellos. Este es el producto, la verdad es que es eso, como un tono más amarronado, no lo sé, quizás de ahí viene el banana, no tengo ni idea. Absorbe muy bien, que es el objetivo principal, y después ya os digo que se retira súper fácil el exceso y la suavidad. Es verdad que se puede notar más ese efecto seda en los de Hourglass o los de Too Faced, pero bueno, por el precio que tienen, la verdad es que funcionan bastante bien, así que no me puedo quejar en ese sentido. Ya os digo, los pillé en Maquillalia, súper baratos. Y el último producto que tengo en esta cajita son estos sticks para hacer el contouring de Fenty Beauty, de la línea de maquillaje de Rihanna. Estos sticks se pueden vender por separado, pero estos los compré hace ya bastante tiempo, me costaron unos 50 euros, la verdad es bastante carete, pero te viene pues los tonos indicados de corrector, de contouring y de iluminador perfectos para tu tono de piel. Yo me los cogí en Sephora
Tengo el linen del clarito, tengo el amber del que es más oscuro y tengo el iluminador Starstruck. El formato es así en stick, la verdad que está muy bien, tú vas girando como si fuera un pintalabios. Y la recomendación que dan para este producto concreto es que tú le calientes así en la palma de la mano para que pueda moldearse más fácilmente y después te lo apliques directamente en la cara. Como son en crema, tienes que trabajarlos muy bien para difuminarlo y que no se quede la marca, sobre todo con el que es más oscurito, para que no se te quede una raya a medio de la cara y que se note en exceso. Pero bueno, si están bien trabajados el resultado es muy bueno, así que no tengo ninguna queja. Estos son los iluminadores que tengo, sin contar pues el que tengo en stick de Rihanna o los que tengo en alguna paleta de maquillaje, pero principalmente son estos de aquí. Digamos que este sería mi iluminador de confianza, el que utilizo diario. Está tan gastadísimo que ya ni siquiera se lee aquí que es de Models Own, en el tono Golden Sun. Hace muchísimo tiempo que los tengo y todavía están así. Me van a durar yo creo que años luz más todavía. Es bastante perlado, así es muy bonito y el efecto que deja es bastante luminoso, pero no destaca muchísimo, así que para un uso diario me encanta. El siguiente que tengo en ese formato son estos que son los Super Glow de Natasha Denona. Estos son en el tono Light Medium y la verdad es que es quizás un poco más tirando al doradito, pero son súper bonitos, ya los he utilizado y la verdad es que el resultado es estupendo. No es tan rosado como el anterior y la verdad es que también da un brillo bastante chulo, no sé si se podrá apreciar bien en cámara. Este es otro de los iluminadores que tengo, es el High Beam de Benefit. En este caso el formato es líquido, recuerda a un pinta uñas. De hecho mi querida amiga Lucía lo confundió con un pinta uñas en un viaje que hicimos a Ibiza. Este es el formato y bueno, es muchísimo más rosa que todos los anteriores. Solo he puesto este poquito aquí porque la verdad no es necesario nada más, es súper concentrado. Luego simplemente con estirarlo así brilla bastante. Y este es el último que he añadido a la colección de iluminadores que tengo, que es el Dewy Stick. También me salió en uno de los calendarios de Adviento. Y aunque ahí lo veáis bastante blanco, luego el resultado que da es un brillo dorado bastante interesante. La única pega que le puedo poner es que a la hora de difuminar y demás es como si estuvieras echándote gloss en la cara. Una cosa similar porque es bastante pegajosito. Pero en cuanto a luminosidad, sin duda alguna se tiene que llevar un 10 en ese aspecto porque el brillo es bastante potente. Y en cuanto a fijadores, primers y demás, pues tengo estos de aquí. Este es un primer líquido de Technique, es en spray, es una prebase. Prácticamente tú te lo echas antes de maquillarte y la verdad que tiene muy buenos resultados y además lo utilizo para humedecer algunas brochas para que el pigmento del producto que vaya a utilizar se note más. Este de aquí es de Liz Wautier, que es también un spray fijador de maquillaje, contiene árbol de té, no tiene alcohol y la verdad es que viene estupendo tanto para hacer función de prebase como para fijador de maquillaje o hidratante a lo largo del día. Y también como hidratante a lo largo del día funciona muy bien este que es de Mario Badescu, te ayuda a cuidar tu piel, utilizarlo como prebase, utilizarlo como fijador y utilizarlo también sobre todo como hidratante a lo largo del día. También tenemos aquí el fijador de maquillaje de Sephora. Funciona muy bien. Este es el primero que tuve, de hecho, para probar qué tal me iba este producto para mí. Y estoy encantada y repetiría su compra sin lugar a dudas. De hecho, creo que me costó como unos 12-15 euros, si no recuerdo mal. Y dura bastante. Y para terminar tenemos este Fix Plus Bronze Light de MAC. Es que esto es una locura, es increíble lo bonito que es. Un toque extra de luminosidad que aunque lo veáis así no se nota para nada, no es un resultado que se te quede la cara como si fueras un semáforo, para nada. Encantada con este producto de MAC. Y ahora sí que sí, ya hemos terminado con los productos de cara, así que voy a pasar a presentaros los de ojos. Voy a empezar con lápices y rímels. Tenemos la False Lash Effect, que es el primer de pestañas de Max Factor. Tiene un tono azul, la verdad es que esa pigmentación supongo que ayuda a que las máscaras de pestañas negras después tengan un resultado muchísimo más increíble. En cuanto a las máscaras tengo esta que es de Marc Jacobs.
Y bueno, es así chiquitita porque es como una muestra, pero tiene un cepillo bastante normalito y la verdad es que el efecto voluminizador que tiene me encanta. Luego tengo esta de aquí, que es de una marca que yo no conocía, que es de Pat McGrath Lash. Bueno, tiene un cepillo bastante poblado y también da una voluminosidad increíble a las pestañas. Después también tengo la Bad Gal Bang de Benefit, que es una máscara de pestañas que bueno, también son casi 30 euros, pero me gusta muchísimo. El cepillo es de silicona, separa muy bien las pestañas, voluminiza también las pestañas muchísimo, estoy encantada. Y la última que tenemos es esta, que es la Push Up Angel de Maybelline, que sería de la línea de Falsies. Esta sí que sería la máscara de pestañas que yo tengo para el día a día, digamos así. También es de silicona, su aplicador, y no tiene nada que ver con los demás. La verdad es que este tiene unas cerdas muy finitas y de silicona. Separa muy bien las pestañas y también las voluminiza increíble. Luego de ahí pasaríamos a los lápices de ojos. Son bastante simples, casi todos son negros. Este es de Sephora. Todos son tipo crayón porque para la línea de agua es lo que me gusta utilizar. Luego tengo este otro que es de Sephora, que es en azul, porque tengo un eyeliner líquido en azul también que me gusta mucho. Luego también tengo este blanco que es de NYX, este es retractable, es así tipo crayón también. Y luego tengo este que es el último con el que me he hecho, que es el que estoy utilizando más a menudo, que es de Wet n Wild, que es un lápiz de col, pero es que lo que más me gustó de estos fue lo increíblemente grandes que son, porque si nos ponemos a comparar, por ejemplo, este que sería el formato normal que se vende, la diferencia es considerable, y súper baratos, creo que son como 3 euros, una cosa así, y la verdad es que es increíble porque se nota bastante. Los eyeliners que tengo también son estos, van un poco en función a los lápices que tengo. Tengo el azul de Sephora, que sería para utilizar conjunto al lápiz que os acabo de enseñar. Tengo este blanco de NYX, que a pesar de que me gusta por el tono y demás, y que me fue difícil coger un eyeliner blanco, no me gusta mucho lo que es el aplicador. Es muy finito y además es de pelo, es súper moldeable y para la precisión, pues como podéis ver, tampoco es que sea una cosa de locos. Luego tengo este de aquí que salió en uno de los calendarios, que es de Tartre. Es de doble punta, en este caso de aquí es como si fuera un plumón, un boli que es líquido, y del otro lado tendríamos pues el lápiz retractable. Lo único que le pongo pega yo a este tipo de eyeliners así, no me gusta el hecho de que al final se van quedando poco a poco como sin tinta y entonces no son tan intensos, y a mí me gusta el eyeliner negro súper marcado. Y el último lo he dejado para final, pero es mi favorito favoritísimo y el que uso a diario, es el eyeliner negro de Mercadona. Tiene todo lo que yo busco en un eyeliner, que es el negro intenso, este aplicador que es con la puntita así más dura, que no se despelucha ni se le salen los pelitos y que es muy preciso y muy intenso. Y ya para acabar con ese tema tendríamos los productos de cejas. Tengo que decir que este fue el primero que me compré de todos para probar a ver qué tal se me daba a mí este aspecto. Es de Deli Plus y como podéis comprobar el tono no es para nada el mío. Por probar qué tal se me daba estuvo bien. Muy similar a este es el que finalmente me acabé comprando, que es el de Benefit, que es Goof Proof Brow Pencil. En este caso tiene también en un lado su aplicador de color y en el otro lado tiene el peine para peinar la ceja después y repartir el producto. Y luego tengo estos dos productitos de aquí, básicamente hacen lo mismo, son fijadores de cejas, ambos son transparentes, no tienen color, pero es para que no se te despeine. El Brow Artist Plumber de L'Oreal. Y en este caso tenemos el 24 horas Brow Setter de Benefit. Y de ahí pasamos al tema sombras de ojos, paletas y demás. Sombras sueltas no tengo muchas, la verdad tengo estas de aquí. Estas dos son de NYX y estas son la Glam Purple y la Rose Gold. Luego tengo esta de aquí, es neón, es de Paint Glow, es súper intensa. Pero también os digo que luego el tema pigmentación tampoco es un exceso. De hecho, para utilizarla me la compré para un maquillaje concreto y luego tampoco es que se note muchísimo. Luego tengo esta sombrita de aquí que es de Kiko, es un azul no muy combinable y tiene unos brillitos en dorado. Yo me la compré porque estaba de oferta, no sé si eran como 2 o 3 euros y dije no puedo dejar pasar esta sombra tan bonita a ese precio.
Y ya terminando con las sombras sueltas tenemos esta de Huda Beauty, que es como en stick. Lo ideal de esta sería combinar esta parte de aquí, que es como la zona más mate, con esta de brillito. Bueno, este me gustó mucho porque es fácil combinable y hay días que me hago unos maquillajes tan bonitos simplemente utilizando esto, este como base, difuminándolo bien, y este del lagrimal hacia mitad del ojo, y es precioso. Y pasamos a las paletas. Esta paletita de aquí es de Wet n Wild. Estas me las regalaron mis amigas por un cumpleaños. Pero una cosa que me parece súper interesante es que aquí detrás te pone cómo podrías combinarlas para un maquillaje de día o un maquillaje de noche. Luego tengo esta paletita de aquí, que es de NYX, que sacaron hace tiempo. La sacaron con diferentes líneas de ciudades, las llamaron a cada una de una manera. Esta era la London. Es bastante completa, te viene el espejo y es que además te viene con estas 4 sombras de aquí, te viene con un colorete y te viene con un highlight. El pintalabios se llama London además. Y bueno, la verdad es que es bastante completa. Para irte de viaje y demás, estas paletas me parece que están muy bien, porque no te llevas muchísimo maquillaje, pero para hacerte un básico lo tienes. Luego tengo esta paleta de aquí, que es la Swear by It de NYX. Es además muy completa. Como podéis ver, es que tiene prácticamente todos los colores que puedas necesitar, y ese fue el motivo precisamente por el que yo me la compré. Esta todavía la siguen teniendo en venta, la vi hace no mucho en Arenal, así que si queréis echarle un ojo sigue estando disponible. Esta que tengo aquí es la Chocolate Gold, fue la primera paleta que me compré así más cara, digamos. Es una de las paletas más míticas de Too Faced, y sí, huele a cacao. O sea, en cuanto abres aquí, todas estas sombras que estáis viendo huelen increíblemente a cacao. Son colores nada discretos, la verdad es que son bastante intensos todos, a excepción de algunos de por aquí que son como más la base para luego ponerte todo lo demás. Es que es increíble la pigmentación que tienen. Evidentemente tiene pues este tono morado, este tono rosa, que son más difíciles de poner en un día normal, o el verde, o incluso este dorado, pero luego tiene estos tonos que son tipo más champán, más marroncitos, que es bastante fácil combinar en un maquillaje diario, aunque de primeras parezca que esta paleta pues no es apta para eso. Luego tenemos esta, que es la Modern Renaissance de Anastasia. Esta paleta además me parece como súper especial, es así tipo velvet. Tenía muchas ganas también de probar Anastasia. Escogí unas tonalidades que pudiesen ser más llevaderas, por decirlo de una manera. Tiene su espejito también y trae incluso su propia brocha. Tiene esta zona un poco más oscura, tiene de hecho este que es un poco más color teja, tiene estos que son así más champán, más marroncitos. Son productos que, bueno, son bastante caros, pero aparte de que algunas sombras no son las que puedas utilizar a diario, sí que es verdad que con muy poco producto tienes el resultado que quieres. No hace falta que estés echando sombra y sombra y sombra para ver el resultado que esperas ver, o para ver el tono que realmente estás viendo tú. Luego tengo por aquí estas 2 paletitas de Huda Beauty. Estas son más chiquititas. Esta va a ser la primera que os voy a enseñar. Es la Nude Light de Huda. Esta me la regalaron mi madre y mi hermana por un cumpleaños. Son 9 sombras que pigmentan increíblemente, que son súper bonitas y además muy combinables para un día a día. Eso sí que es verdad. Debería empezar a utilizar sombras un poco más oscuras para hacer los swatch y que se vean bien. Y esta de aquí pertenece a una gama que sacaron de gamas temáticas de rubíes y de piedras preciosas, y va en consonancia con, pues, con los tonos que podéis ver por aquí. Esta es la Ruby Obsession, entonces como podéis haceros una idea, son unos tonos así más rojos increíbles. La pigmentación es muy alta, como siempre suele serlo. Es que es increíble además lo bien que difuminan, lo bien que pigmentan. No sé, o sea, es que esta marca a mí me tiene obsesionada. Y esta sería la última paleta que tengo para enseñaros, que es la Party Like a Fluxstar de Benefit. Tiene un poquito de todo. Tiene 4 brillos de labios que tenéis aquí, 2 son más mate y 2 son más brillosos, tienen esto para proteger. Luego tiene 4 sombras de ojos, y luego aquí tiene sus famosos polvos Hoola y Hoola Light. Tiene los California y tiene los Dandelion. Y lo último que tengo para hablaros son mis labiales. Los tengo todos en esta cajita de aquí, la verdad es que son muchísimos. Creo que tampoco me voy a parar a explicaros mucho todos porque podríamos estar aquí 3 horas más.
porque soy una obsesa de los labiales. Es una de las cosas en las que pues como que no me canso, nunca encuentro uno que sea igual que el otro, todos tienen alguna diferencia. Tengo aquí estos 4 de Huda que los guardo en la cajita porque aparte de por el precio que tienen, porque es que me parece que es una maravilla el packaging y todo de la marca. Tengo 4, tengo los tonos Medusa, Trophy Wife, Heartbreaker y Material Girl. Los Superstay Matte Ink, que también son unos labiales que me gustan muchísimo porque duran un montón. Este tono que es el Soloist, el 140. Tengo también el Voyager, que es el 50, que es así tipo más agranatado. Y luego tengo el número 20, que es el Pioneer, que es más rojo, pero es tipo cereza. Bastantes labiales de NYX ahora en formato pequeñito por los calendarios de Adviento. Tengo colores también un poco más, digamos, raros, que no utilizaría todos los días, como puede ser, por ejemplo, este que es de NYX, que es el Stone Fox, que es gris. Tengo este de Kiko, que también es bastante especial, porque es negro. Y diréis, ¿por qué quieres un pintalabios negro, Carla? ¿Y por qué no? Es de MAC y es el pintalabios que sacó Ariana Grande con ellos. No porque me gusta Ariana Grande en especial, sino por el tono que tiene. Es un granate súper, súper, súper intenso. Y me da muchísima pena porque lo tengo roto. Pero quisiera que lo vierais ahí, es tipo berenjena y es precioso. De hecho, este labial me gustó tanto, tanto que se lo regalé a mi amiga Sara. Porque además, como ella es así morena de piel, sabía que le iba a quedar genial. Y sí, le queda genial, pero como todo lo que se pone, la muchacha. Luego tengo, por ejemplo, este que es de Urban Decay, que también es así bastante agranatado. Es quizás un poquito similar a este, pero son diferentes. Siempre que voy a un sitio miro los labiales y digo, es que este no es igual que este otro que tengo. Y al final siempre compro más y más y más. Y la verdad es que es una cosa de las que más me gusta en el maquillaje. Y esto sería todo por el vídeo de hoy, aquí con todas las manos llenas de producto y demás me despido de vosotros. Quiero darles las gracias porque seguramente este vídeo se haya quedado muy largo y si habéis llegado hasta el final de verdad que muchísimas gracias. Habéis visto productos caros, productos baratos, hay un poco de todo. También deciros que yo esta colección de maquillaje no la he hecho en 2 días, la llevo haciendo muchísimos años. Poquito a poco pues nos podemos ir haciendo con cosas. Yo por ejemplo a veces he ahorrado para un producto que quería, que tenía muchas ganas, como otra persona puede ahorrar para un juego de la PlayStation o para un viaje o para lo que sea. Que yo también ahorro para viajes, pero bueno, me refiero que bueno, es como un hobby más, es una cosa en la que me gusta invertir porque es una inversión en mí y una inversión a largo plazo porque ya os digo que los productos duran muchísimo. Y nada, que muchísimas gracias por acompañarme un miércoles más. Si os ha gustado este vídeo, por favor, darle like, compartirlo con vuestros amigos, dejarme un comentario que me ayuda muchísimo a crecer en el canal. Y nada, que os suscribáis, que nos vemos el miércoles que viene y que encantada de que hayáis estado aquí hasta el final. ¡Chao! Me parece un caballo. O las hierbas. La vela. Pues huele súper rico. ¡Hola! Bájate. ¡Es su cumple! ¡Hoy! ¡Ah! Hola, Hanna, no me tires la cámara. No me tires la cámara. ¡Au! ¿Dices tú? Sí. Joder. Hasta el miércoles que viene.